Punto, si ya seleccionamos la bomba, ya sabemos qué es este modelo y que es de medio caballo. Porque, digo, les quiero recalcar estos puntos porque eso se van a encontrar siempre en lo comercial y sería bueno que lo supieran para poder resolver los problemas, sobre todo de cómo seleccionar una bomba y qué significan ciertos parámetros para comprenderlos o interpretarlos. En este caso es de medio caballo y nos dicen que son 0.37 kilowatts y pues si nosotros multiplicamos 0.37 por 2, que fuera un caballo, entonces sí coincide con lo que dicen que es un caballo, ¿no? 740 watts, ¿no? Pero la realidad no es esa. Depende mucho cómo se haya hecho el devanado de las bombas, la construcción, la normatividad que haya cumplido. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta energía realmente va a consumir esta bomba? Porque yo no puedo partir que va a consumir 0.37 kilowatts. Hay ineficiencias, hay pérdida por calor, por fricción, etc. Entonces, esto es lo que nos va a dar un fabricante, nos va a dar el modelo, nos dice que es de medio caballo. Esto de medio caballo nos da idea, pero no nos dice mucho. Los kilowatts tampoco nos van a decir mucho, porque solo está partiendo de lo teórico. ¿Qué sí es importante? ¿A qué voltaje va a trabajar? En este caso a 127. Y junto con el voltaje, el amperaje, esto es lo real. Si yo voy y echo a andar mi bomba y mido con un multímetro de gancho y me está dando 7.1 amperes, entonces hay una fórmula que me relaciona la intensidad, los watts y el voltaje. Entonces normalmente esa fórmula nos dice que la intensidad es igual a watts entre voltaje, por ejemplo. Entonces si queremos despejar por ejemplo watts, vamos a multiplicar la intensidad por el voltaje y nos va a dar los watts. Entonces ya multiplicados nos da 901 watts. Entonces de alguna forma, ya midiendo el amperaje, operando la bomba o viendo en las curvas antes de verla operar como la estamos diseñando, hay que multiplicar el amperaje por el voltaje y vamos a tener los watts reales que va a consumir. A nosotros nos interesa eso porque es un sistema de energía, pero no debería de interesarnos solo si vamos a meter fotovoltaica, sino también si vamos a usar energía eléctrica, porque cada kilowatt cuesta $1 o cuesta $2, ¿no? Entonces es importante saber cómo obtener el dato real de consumo eléctrico. Entonces, de esta forma ya tenemos el consumo de la bomba, la que ya seleccionamos que es de medio caballo. Nos siguen dando datos que son importantes para la instalación, pero podemos verlo rápido. Nos dice que la descarga y la succión son de 1 pulgada, pero además nos da un DMS y aquí nos dice que es el diámetro mínimo sugerido para tubería de succión. Quiere decir que en la succión deberíamos de colocar 1 pulgada y 1,25 pulgadas, y esos son datos que ya nos da el fabricante, solo hay que seguirlos, ¿no? Nos da vamos a decir, datos extras como como el gasto por litros por minuto, que son los que construyen la gráfica. Entonces con la gráfica ya seleccionamos y su peso, esos son datos extras. Hay que tener claro los elementos y la interpretación. Lo demás, vamos a decir, hay mucho, ¿no? En lo comercial hay mucho. Alguien que quiera comentarnos las partes de un sistema fotovoltaico, digo, ahí están, pero que nos las dé, que nos las explique de los alumnos. Nomás uno, no está contento. Pues tienes paneles solares. Tienes batería para almacenar la energía. En el caso del 2, no sé si sea como para controlar la energía que captas, ¿no? Que almacenas. No sé qué dispositivo sea ese. Okay. Y el último pues, parece un amplificador de música, ¿no? Es un baffle para los convenios. No sé, ¿alguien más? Es el que convierte la energía alterna, ¿no? El inversor. El inversor. Ok, bueno, les explico así rápido porque eso es lo importante, la idea, ¿no? Lo que hay comercialmente es bastante, ¿no? Los paneles, que es a donde pues prácticamente vamos a convertir la radiación solar, vamos a decir, que se mide en watts o se puede medir en otras formas, pero en este caso pues lo vamos a trabajar en watts. Son los paneles
el controlador de carga y las baterías. Vamos a hablar de esos tres primero. El panel va a producir energía, la va a estar convirtiendo a corriente directa y la va a estar mandando a las baterías. Pero vamos a decir que si la batería ya se llenó, justo es lo que decía, el controlador lo que hace es administrar esa energía. Si ya detecta que la batería está llena, deja de suministrar para que no se dañe, para que no se vaya a inflar o a abrir. Es lo que pasa cuando una batería se sobrecarga, se infla y después se daña. Entonces el controlador hace ese trabajo de estar suministrando la energía y de estarla cuando detecta que la batería ya está llena, deja de cargar y cuida nuestras baterías. Entonces ese es el trabajo del controlador. Es como si cortara el circuito que corta el circuito del panel a la batería. Exactamente, corta el circuito, deja de inyectar energía y la batería se carga. Detecta que ya está descargándose y sigue inyectando energía. Es importante que se sepa, porque en algún momento nos van a pedir quizá una asesoría, nos van a hacer alguna pregunta y ya tenemos idea de por lo menos de qué existe y de manera general cómo se puede resolver. Los paneles hasta 150 watts los vamos a encontrar siempre a 12 volts. Y de 150 watts para arriba los vamos a encontrar siempre a 24 volts. Entonces, algo que quizá nunca nos habíamos preguntado porque no nos sirve de la vida cotidiana es a qué voltaje vienen las baterías, ¿no? Y eso es un estándar, tanto de vehículo como de fotovoltaicas. Hay un estándar en baterías. ¿A qué voltaje creen ustedes que venga comercialmente una batería? 12. A 12 volts. Entonces, si nuestro arreglo, vamos a trabajar con paneles de 150 watts, pues vamos a decir que las baterías ya vienen a 12 volts, el panel es a 12 volts, nuestro controlador de carga debería de trabajar a 12 volts. Entonces a veces nos llega gente que compró un controlador de carga que solo trabaja a 12 volts, pero sus paneles trabajan a 24 y su inversor trabaja a 12 y las baterías no hay tanto problema, se puede hacer el arreglo, pero ya el inversor que trabaja a 12 pues ya no podemos hacer mucho, ¿no? Entonces es importante que todo el sistema trabaje a 12 o que todo el sistema trabaje a 24. Y entonces cuando estemos en campo y nos digan, ay, quiero poner un sistema fotovoltaico, porque es muy simple colocarlos, muy sencillito, ¿no? Pero si no sabemos la integración de que son los paneles, de que deben de llevar un controlador, sus baterías y su inversor, y que todo el sistema debe de trabajar a 12 o todo el sistema a 24, pues vamos a tener por ahí problemas de funcionamiento. Entonces, cuando estos son a 24 volts, por lo tanto el controlador de carga debe de trabajar a 24 y las baterías, como son a 12, mínimo debería de haber 2 en serie para que formen los 24 volts. Y cuando son a 12 volts, todas son en paralelo, así se conectan las que uno quiera, ¿no? Pero en este caso, como son a 24, mínimo deben de ser 2 y el inversor se debe de comprar igual a 24 volts. Entonces ya eso, todo el sistema es a 24. Y pues aquí está nuestra bomba, ¿no? Que va a operar con este inversor. Ahora, ven anterior. ¿Qué significaban la relación con la pantalla? Estos son las cargas. Son las cargas y es interesante también porque tú dices, oye, puedo conectar un refrigerador y una bomba entonces a cualquier inversor, ¿no? Y esa es otra cosa, el inversor, por ejemplo, es un elemento, como todos, es importante, que es el que va a convertir en la corriente directa de las baterías, todo esto es corriente directa hasta este punto, ya de aquí para acá es corriente alterna. Entonces, vamos a decir corriente directa y corriente alterna de aquí para acá, ¿no? Entonces, vamos a decir que nuestro inversor puede haber de 150 watts, como ese que compramos ahí en Radio Shack o los carros, sí, son de 150 watts. Si le quiero meter una bomba de un caballo, pues lo voy a quemar, porque 150 watts, por ejemplo, vamos a hacer la conversión, ¿no? Vamos a decir que aquí tenemos 150 watts y aquí va a trabajar
a 110. Entonces podemos calcular la intensidad, ¿no? Que es la corriente. Entonces sería el 150 entre 110, no sé, 1 punto y tantos, ¿no? 1 punto y tantos. Entonces, si nosotros superamos la corriente que puede soportar un inversor, lo vamos a quemar. Y ahorita vamos a ver, y las cargas, ¿qué puedo conectar? Depende del tamaño de mi inversor, de cuánto soporte, ¿no? Entonces vamos a ver ese inversor. Ahorita regresamos al panel. Por ejemplo, este es el inversor. Este es de 3000 watts, es un inversor que pesa 30 kilos, pero nos dice que nos va a soportar una corriente de salida de 75 amperes en momentáneos. Entonces una bomba cuando se arranca siempre genera un pico y luego ya se estabiliza el pico y son segundos, pero ya ahora consume la bomba lo que vimos, 7.1, ¿no? Nuestra bomba va a consumir 7.1 amperes de corriente y entonces nuestro inversor está capacitado, vamos a decir, para soportar hasta 75 de arranque, está más que sobrado, y 25 amperes continuos. Quiere decir que aguantaría sin problema hasta 3 bombas de esas operando continuo. Una pregunta, Pedro. Cuando, digamos, sin utilizar así los paneles, uno utilizaba banco de capacitores, como que almacenan energía, y entonces cuando echamos a andar todas las bombas, o sea, esas eran los que nos evitaban así tener los picos y que la Comisión Federal nos cobrara mucho. ¿Sería algo así? Vamos a decir que los bancos de capacitores, hablando de motores, porque en irrigación se usan motores, ¿no? Lo que hace un motor es mover una variable en las redes de CFE. CFE tiene todo su sistema y le llama nodos. Vamos a decir que su nodo agarre 5 cuadras. Y entonces en ese nodo, cuando arrancamos un motor, lo que hace es mover un factor que se llama el factor de potencia en la red, y eso le genera problemas a CFE. Entonces, pero nos multa por estar modificando su factor de potencia. Entonces, a veces por multas nos llega el recibo muy caro, y no tanto porque consumimos mucha energía, sino porque tenemos un motor y no tenemos un banco de capacitores. Entonces el factor de potencia debería de andar alrededor de 1, y a veces cae hasta 0.6, 0.75, y entonces debería de acercarse al 1. Entonces, para acercarlo al 1, se recomienda un banco de capacitores. Lo que hace es eso, amortiguar esos picos de arranque. Hay otras tecnologías más sofisticadas, como variadores de frecuencia, que van a arrancar el motor suave y hasta llevarlo al nivel de operación sin generar esos picos. Pero el banco de capacitores hace eso. ¿Qué sucede cuando tenemos, no sé, 100 computadoras? Todas tienen fuentes de corriente directa, y esas no generan en el factor de potencia problemas, sino generan armónicos. Son como ondas en la red que son como ruido. Entonces ahí se usan filtros de armónicos, y eso es lo que hace principalmente la asociación esta que trabaja con CFE, no recuerdo ahorita su nombre, que hasta las certificaciones se tienen que sacar con ella, FIDE lo que hace es eso, va y te evalúa y dice, mira, tú estás generando armónicos, o estás moviendo el factor de potencia, te recomiendo banco de capacitores o te recomiendo filtros de armónicos. Y ya también tienen sus proveedores que le dicen, si quieres, aquí tengo un proveedor para que te suministre, y eso es como que la integración que hacen. Pero es eso, es diferente a los sistemas fotovoltaicos, vamos a decir, ¿no? Es más eléctrico el problema, pero sí tiene que ver con riego, ¿no? Porque un motor genera los picos y mueve el factor de potencia. Sí, porque era el problema que teníamos nosotros, que nos llegaba así muy alto el factor de potencia. Y ya con el banco de capacitores se resuelve, sí, claro. Se puede decir que el banco lo amortigua, o es una solución después, y el variador de frecuencia lo previene, ¿no? Vamos a decir que, hablando de manera, lo que hace realmente es acercar el factor de potencia a 1, el banco de capacitores. Eléctricamente sí, vamos a decir que absorbe todas las cargas, son capacitores, ¿no? Entonces todo ese pico no lo genera, porque el banco vamos a decir, hace la corrección, ¿no? Ajá, pero el evento se da, ¿no? En el caso del variador de frecuencia no se da porque el variador de frecuencia evita que se dé, ¿no? Así es, el variador de frecuencia la arranca suave, y eso se usa siempre. Un problema, si tenemos un transformador de 15 kVA
y nuestro motor al arranque demanda 20 kVA, pues cualquiera te diría, pues cambia tu transformador. Pero alguien que sabe, sabe que existe, o sea, no necesitamos saber su funcionamiento, pero saber que existe un variador de frecuencia, que tú dices, la primera pregunta que le harías al eléctrico, oye, ¿y ese motor en operación continua, cuántos kVA, hablando de kVA, de mando del transformador? Pues 13, pero el problema es en el arranque que demanda 18 o 21. Entonces, como tú ya sabes que existe un variador de frecuencia, le puedes decir, oye, ¿por qué no ponemos un arrancador suave o un variador de frecuencia? Y entonces nunca te va a generar la demanda de 21, siempre va a operar hasta 13. Se recomienda también, esas son cosas importantes, que en un transformador siempre ocupemos hasta el 80% de su capacidad, no más. Y eso en lo fotovoltaico lo mismo. O sea, nosotros si tenemos un transformador y queremos meter un sistema fotovoltaico interconectado, si somos los primeros que lo vamos a implementar, CFE dice, ¿cuántos paneles? No, pues 60 paneles voy a meter para mi negocio de paletas o X negocio. Dice, está bien, y ya verifica de cuántos kVA es su transformador y dice, no está superando el 80% de su capacidad, está bien. Pero si ya llega otro a querer meter otros 60 y supera el 80%, dice, pon tu transformador porque no puede superar el 80% de su capacidad. Entonces, en términos de bombeo, es lo mismo. Digo, eso resolvería y no tendríamos que comprar un transformador, sino solo un variador de frecuencia. Y ese conocimiento sirve porque le va a reducir siempre gastos al usuario, ¿no? En donde estemos pues resolviendo. Entonces, vemos esa parte. Las baterías hay de mantenimiento, como son aquellas dos, y hay selladas. Estas no las tocan hasta que se dañan, ¿no? Y estas hay que estar verificando densidad del agua, se agrega agua destilada, se vuelve ácido y hay que estar verificando densidad. ¿Qué recomendamos? Que propongan selladas. El usuario pues no está, aunque se capacite, no lo va a hacer, no se se me olvidó, ya lleva como medio año y pues se daña, ¿no? Entonces es importante que en la operación pues tratemos siempre de seleccionar este tipo de baterías. Ahora, lo más comercial para poder automatizar un riego, ya sea de invernadero, porque es el tema, pues son los temporizadores comerciales. Estas son las dos empresas que han desarrollado para riegos en jardinería, pero también se usan en los invernaderos. Vayan a ver y casi en cualquier invernadero tienen uno de estos, ¿no? Y muy poca gente usa los industriales chiquitos que son de estado sólido. Pero estos tienen una interfaz amigable con el usuario. Estos son Hunter y estos son Raybuild. Entonces son lo que vamos a usar, los controladores, muy fáciles de usar, de programar. Les podemos decir, la sección 1 riégala a 10 minutos y luego la sección 2, 15, por ejemplo, ¿no? O 20. Y ya se programa, quiero que todos los días, menos el domingo riegues, ¿no? Por alguna razón. Entonces, así se programa. Valen 2,000 pesos, 3,000 pesos, o sea, son baratos. Y digo, si hablamos de invernaderos pequeños, lo que necesitamos es dejarle al usuario soluciones baratas y saber cuál es la tecnología. O sea, aquí lo que nos interesaría más que aprender a calcular, a diseñar, es saber seleccionar, saber pedirle a la empresa de riego, ponme un temporizador, necesito un panel, todo me va a trabajar a 24 o a 12. El amperaje del inversor hay que verificar que lo va a soportar. Eso es nuestra tarea prácticamente, ¿no? Seleccionar bien, verificar que todo se seleccionó bien. Y yo les puse aquí un inversor muy grande y ustedes dirían, oye, pero pues como que me quieres vender algo muy grande, ¿no? ¿No podríamos meter algo más pequeño? Pues quizá uno de 1,500, y el de 1,500 también nos serviría y saldría a la mitad de precio. Entonces puse esto precisamente para que vean que nuestra tarea principal como expertos o agrónomos o alguien que pues puede dar una recomendación en algún momento es pues bajarle los costos al usuario, poderle dar soluciones a su problema y buena tecnología y que se seleccione bien. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta de lo que quieran del tema, pensando en que van a resolver, ¿no? Allá afuera. ¿La hoja de examen? No, se los di para que hicieran el ejercicio. Con respecto al diagrama que mostraba donde están los paneles, la batería, el controlador. Ajá.
ejemplo, para determinar qué tanto vas a almacenar en las baterías, pues tienes que hacer un estudio para cuántos paneles vas a instalar, ¿no? Pero generalmente pues, lo haces con información climática, ¿no? Para determinar cuánta radiación hay en el sitio. En este caso, considerando que en el país tenemos muchas deficiencias en cuanto a información climática, base de datos, ¿qué información utilizan para determinar si es confiable pues, el estudio? Ok. Mira, para empezar, deberían de utilizarse información, pues vamos a decir, más oficial, que también sea amplia, o sea, que en cualquier latitud a la que te encuentres, pues puedas encontrarla, porque a veces vamos a una estación meteorológica, en Morelos si estamos, por ejemplo, pero pues vas a encontrarla ahí, pero dices, pues este es mi método, ¿no? Pero luego al rato buscas una no sé, en Puebla, pero no hay estación meteorológica, entonces no estás dando una solución de la fuente de información. Entonces hay una página de la NASA que te ofrece esa información de acuerdo a la latitud. Entonces, pero además de ofrecerte esa información, ya te ofrece datos como que tu panel lo vas a colocar con algún ángulo con respecto al nivel del suelo, o lo vas a colocar plano, o cuál es el ángulo prácticamente, ¿no? Entonces lo que te da la NASA es la radiación por ángulo. La pregunta que les hago, ¿cuál creen que sea el ángulo adecuado para colocar? Porque los paneles no se colocan en lo plano, se colocan con un ángulo, ¿no? Dos preguntas, la orientación y el ángulo, por ejemplo. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que debería de ser? Para acá, para México. Para México. Hay que hablar un poco de la posición de los astros. La inclinación a la Tierra, ¿no? También. 23. Ajá. La Tierra, por ejemplo, sabemos que está así, pero que tiene una ligera inclinación, ¿no? Así. ¿Cuál es esa inclinación, por ejemplo? 23.5. 23.5, por ejemplo, con respecto a un eje horizontal, ¿no? Entonces, pues la Tierra sabemos que si aquí está el Sol y hace este recorrido, pues no se va moviendo, ¿no? Sino que hace el recorrido siempre así, y obviamente que dependiendo del lugar a donde esté, pues pareciera que el Sol se está moviendo. Entonces realmente el movimiento aparente del Sol se debe a esa inclinación, ¿no? Entonces, vamos a decir que también no es lo mismo que estén aquí en el Ecuador a que estén en alguna latitud como 19.8 grados, que es aquí, ¿no? Entonces, ¿qué orientación deberían de tener los paneles? Vamos a decir que este es mi panel, y no sé, allá está el norte, el este, el oeste y el sur, ¿no? Se orienta a donde sale el sol, a donde se mete, al norte o al sur. Al sur, ¿no? Pues debe tener la orientación para que Que capte la tenga mayor mayor incidencia, ¿no? ¿Cuál es ese? No. Sur de ¿Para dónde? En las computadoras. Ya pasaste las verificaciones, ¿no? Es que a veces es importante ir a lo más simple. Estas cosas son muy simples, ¿no? Pero a veces ayudan a que quede la idea y ya no se olvida, ¿no? Entonces vamos a decir que el panel va a tener una inclinación al sur, ¿está bien? ¿O al norte? Con que digan dos, que está Que bien. lo califican los hijos, ¿no? Lo vamos a hacer por mayoría. Me toca explicar. Al sur. Entonces, vamos a decir que al sur y este norte, ¿no? El sol, en esta época, normalmente lo vamos a ver, así lo vamos a ver, que pasa aquí arriba, ¿no? Pero en diciembre va a tener justo ese movimiento. En enero, en invierno, que son los 23 grados, 23.5 grados, ¿no? Entonces, los rayos prácticamente van a llegar así, aquí, y van a estar llegando a esa superficie plana que es el panel. Y aquí, pues van a